Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Morales Contreras, estudiante del Instituto Científico de Educación Superior. El día de hoy vamos a hablar acerca de los músculos del miembro superior. Como primer músculo, al trapecio. Este va a tener origen en la línea nucal superior del hueso occipital, el ligamento nucal y la apófisis espinosa de C7 a T2. Su inserción va a ser en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Su función como conjunto es estabilizar o neutralizar la escápula cuando se contrae este músculo. El trapecio superior va a elevar la escápula, el trapecio medio va a medializar y retraer a la escápula, y el trapecio inferior va a descender la escápula y va a darle una rotación glenoidea. El elevador de la escápula. Su origen está en la apófisis transversa de C1 hasta C4. Su inserción es en la clavícula y el acromion y en la espina de la escápula. Y su función va a ser la abducción y el ascenso de la escápula. Los romboides. Sus orígenes. El romboides menor va a estar originado en la apófisis espinosa de C7 a T1. Y el romboides mayor va a estar originado en la apófisis espinosa de T2 a T5. Su inserción del romboides menor va a ser en el borde vertebral de la escápula por encima de la espina, y el romboides mayor va a ser en el borde vertebral de la escápula por debajo de la espina. La función de estos romboides va a ser elevar, retraer y medializar a la escápula. Pasando con el supraespinoso, su origen está en la fosa supraespinosa de la escápula y la fascia profunda. Su inserción va a estar en la carilla superior del tubérculo mayor del húmero y va a tener la función de elevar la cabeza humeral. Para el infraespinoso, su origen va a estar en la fosa infraespinosa de la escápula y la fascia profunda. Va a estar insertado en la carilla media del tubérculo mayor del húmero. Su función va a ser la rotación externa. Ahora, para el redondo mayor, este se va a originar en la cara dorsal del ángulo inferior de la escápula. Va a estar insertado en el labio medial del surco intervercular del húmero y va a tener una función de rotación interna y de aducción humeral. Para el redondo menor, se va a originar en las 2/3 partes superiores de la cara posterior del borde lateral de la escápula y se va a insertar en la carilla inferior del tubérculo mayor del húmero, teniendo una función de rotación externa. El dorsal ancho. Este se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula y la fascia profunda. Se va a insertar en la carilla media del tubérculo mayor del húmero y su función va a ser rotación externa principalmente. Para el deltoides, va a estar originado en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. Va a estar insertado en la tuberosidad deltoidea del húmero. Y va a tener dentro de sus funciones, por su porción anterior, va a ser la flexión de hombro de 0 a 90, 100 grados aproximadamente. La porción media va a ayudar a la abducción del hombro de los 0 a los 90 grados y la porción posterior es la extensora de hombro. Para el esternocleidomastoideo se va a originar su cabeza esternal en la cara anterior del manubrio y su cabeza clavicular en la cara superior del primer tercio medial de la clavícula. Se va a insertar en la cara lateral de la apófisis mastoides, en la mitad lateral de la línea nucal superior del occipital. Y va a tener función bilateral, que esta es flexionar la cabeza y elevar el tórax, y unilateral, que es girar la cara hacia el lado opuesto. El pectoral mayor. Este se va a originar en la mitad esternal de la clavícula, el esternón hasta la séptima costilla, los cartílagos costales de las costillas verdaderas y la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Se va a insertar en el labio lateral del surco intertubercular del húmero y va a tener una función aductor y rotador interno. El pectoral menor se va a originar en la cara anterior de la zona de unión entre el cartílago costal de la costilla
de las costillas, tercera, cuarta y quinta. Se va a insertar en la apófisis coracoides de la escápula y va a tener una función estabilizadora y de antepulsión de la escápula. Para el bíceps braquial se va a originar su cabeza corta en la punta del proceso coracoides de la escápula y su cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Se va a insertar en la tuberosidad del radio y la fascia y va a tener una función de flexionar el codo con mayor eficiencia en pronación. Este va a ser un potente supinador del antebrazo y la porción larga del bíceps va a flexionar el hombro. El braquial. Este se va a originar en la mitad distal de la cara anterior del húmero. Se va a insertar en el proceso coracoides y la tuberosidad de la ulna. Y su función va a ser flexionar el antebrazo en todas las direcciones. Ahora pasaremos a hablar acerca del tríceps braquial. Este se va a originar en la tuberosidad subglenoidea del húmero, la cara posterior y el tabique intermuscular lateral y la cara posterior del húmero distal. Se va a insertar en el extremo proximal del olecranon de la ulna y la fascia del antebrazo. Su función va a ser la extensión de codo. Ahora, el ancóneo. Este tiene un origen en el epicóndilo lateral, se va a insertar en la superficie lateral del olecranon y va a tener una función débil para extender el codo. Ahora, el músculo supinador. Este se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, el cúbito y los ligamentos colaterales del radio y ligamentos anulares. Su inserción va a ser en las caras dorsal y lateral del cuerpo del radio y va a tener una función para supinar la mano y el antebrazo al rotar el radio alrededor del cúbito. El extensor del dedo meñique se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, se va a insertar en la expansión extensora del quinto dedo y va a tener una función de extender el quinto dedo. Ahora, para el pronador redondo, se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronoides del cúbito. Se va a insertar en la porción media de la cara lateral del radio y va a tener una función de pronación del antebrazo y flexionar el codo débilmente. Para el pronador cuadrado, se va a originar en el cuarto distal de la cara anterior del cúbito y se va a insertar en el cuarto distal de la cara anterior del radio. Su función, como bien lo dice su nombre, es pronar el antebrazo. Ahora pasaremos al abductor largo del pulgar, donde este se va a originar en las caras posteriores del cúbito, el radio y la membrana interósea. Se va a insertar en la base del primer metacarpiano y su función va a ser extender y abducir el pulgar a nivel de la articulación carpometacarpiana. Para el extensor de los dedos se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. Su inserción va a ser en las expansiones extensoras de los 4 dedos medios y su función va a ser extender los 4 dedos mediales y ayudar a la extensión del carpo. Ahora, para el extensor largo del pulgar se va a originar en la cara posterior del tercio medio del cúbito y la membrana interósea. Se va a insertar en el dorso de la falange distal del pulgar y va a tener la función de extender la falange distal del pulgar a nivel de las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángica. Para el extensor corto del pulgar, se va a originar en las caras posteriores del radio y la membrana interósea. Se va a insertar en el dorso de la base de la falange proximal del pulgar y va a tener su función, como bien lo dice el nombre, extender la falange proximal del pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica. Para el extensor del índice, se va a originar en las caras posteriores del cúbito y la membrana interósea. Se va a insertar en la expansión extensora del segundo dedo y, como bien lo dice también su nombre, va a extender el segundo dedo y ayudar a la extensión de la mano a nivel del carpo. Para el flexor radial del carpo,
se va a originar en el epicóndilo medial del húmero. La inserción va a ser en la base del segundo metacarpiano y va a ayudar a la flexión y abducción de la mano a nivel del carpo. Para el músculo flexor ulnar del carpo, se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y el olecranon y el borde posterior del cúbito. Su inserción va a ser en el hueso pisiforme, gancho del hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano. Y su función va a ser la de flexionar y abducir la mano a nivel del carpo. Para el flexor profundo de los dedos, se va a originar en la cara medial y anterior de los 3/4 proximales del cúbito y la membrana interósea. Se va a insertar en la parte palmar de la base de las falanges distales de los 4 dedos mediales y va a tener la función de flexionar las falanges distales de los dedos mediales y ayudar a la flexión de la mano a nivel del carpo. Ahora, el palmar largo se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, se va a insertar en la mitad distal del retináculo flexor y la aponeurosis palmar y va a tener la función de flexionar la mano a nivel del carpo y tensa la aponeurosis palmar. Para el flexor largo del pulgar, se va a originar en las caras anteriores del radio y la membrana interósea, se va a insertar en la cara palmar de la falange distal del pulgar y va a tener la función de flexionar las falanges del pulgar. Ahora, el abductor corto del pulgar. Este se va a originar en el retináculo flexor y tubérculo del escafoides y trapecio y se va a insertar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Su función va a ser abducir el pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica. Ahora, para el flexor corto del pulgar, se va a originar en el retináculo flexor y trabéculo del trapecio. Se va a insertar en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar y va a flexionar la falange proximal del pulgar. Para el abductor del meñique, este se va a originar en el pisiforme y el tendón cubital del carpo, se va a insertar en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Su función, como lo dice su nombre, es abducir al quinto dedo. Y ahora, para el oponente del meñique, se va a originar en el pisiforme y tendón cubital del carpo, se va a insertar en la cara palmar del quinto hueso metacarpiano, va a tener la función de tirar al quinto dedo metacarpiano anteriormente y rotarlo, llevando al quinto dedo a la oposición del pulgar. El oponente del pulgar. Este va a estar originado en el retináculo flexor y tubérculo del trapecio, va a estar insertado en el lado lateral del primer hueso metacarpiano y como su función va a ser oponer el pulgar hacia el centro de la palma y rotarlo medialmente. Y bueno, con esto acabaríamos la presentación de los músculos del miembro superior. Muchas gracias.